Buenos días, amigos y amigas. Comenzamos aquí una nueva emisión de nuestro programa Azul Araña. Antes quiero agradecer las vistas, los comentarios y las suscripciones. El autor que vamos a tratar hoy es Italo Calvino y su famosa novela El varón rampante. Calvino nace en 1923 en Santiago de Las Vegas, en Cuba, y muere en 1985 en Siena, Italia. Fue periodista, escritor, editor, director de la editorial Einaudi, a la muerte de su prestigioso amigo César Pavese. Su obra se clasifica en tres períodos. El primero, llamado neorrealista, que recoge su experiencia partisana, ya que en 1943 él es convocado al ejército para ir a la guerra, se convierte en desertor y en partisano. Y de esa experiencia va a nacer una novela llamada El sendero de los nidos de araña, que es de 1947. El segundo periodo es el fantástico, que abarca de 1952 a 1959, que es el tiempo en el que compone la famosa trilogía Nuestros antepasados, constituida por El Vizconde de Mediado, El varón rampante, que es la novela sin duda más famosa del autor, y El caballero inexistente. Y hay un tercer periodo combinatorio donde se mezcla el ensayo y la ficción, donde se vuelve más metafísico, donde la influencia del estructuralismo y de la semiología va a ser notable. Barthes, Raymond Queneau, Borges, e inclusive la novela de Laurence Sterne, El Tristan Shandy, a la que va a considerar una de las mejores novelas. Allí va a tener tema la literatura como artificio, como juego, y donde va a hacer reflexiones de sí mismo y de los fundamentos de la narrativa. Una obra representativa de ese periodo es Si una noche de invierno, un viajero, de 1979. Bien, El varón rampante, como dijimos, es de 1957, es la segunda novela de la trilogía. La comienza a componer en 1956, cuando la URSS invade Hungría y él abandona el Partido Comunista Italiano. En este sentido se la considera una alegoría, ya que Cosimo, el protagonista de la historia, es un niño que abandona a la familia, abandona al padre, del modo en que Calvino abandona su posición política, o mejor dicho, su posición partidaria dentro del Partido Comunista. Bien, el tiempo en el que transcurre la acción es la segunda mitad del siglo XVIII y los principios del siglo XIX. El espacio va a ser el valle de Ombrosa, al norte de Italia, cerca del Mediterráneo, entre Génova, Bolonia, Pisa, y alrededor su hermano, Biagio, que es el opuesto de Cosimo, en tanto y en cuanto es obediente, disciplinado, sigue la tradición familiar, y de alguna manera cumple el mandato de su clase. Bien, el protagonista, como dijimos, es Cosimo Pío Vasco de Rondó. Tiene 12 años cuando comienza la novela, en 1767. Se enoja en un almuerzo de caracoles con sus padres y se sube a una encina, se sube a un árbol del parque de la casa y no baja jamás. Y va atravesando los sitios de árbol en árbol, sin tocar jamás o poner jamás un pie en tierra. Ahí se manifiesta un símbolo, ¿no?, que es el de la sacralidad de los árboles. Los árboles en distintas tradiciones son símbolos de Zeus, de Júpiter, de Wotan, y en el libro 6 de la Eneida, Virgilio cuenta que Eneas arrancó la rama dorada de una encina. La rama, la espada, el cetro son atributos solares de fuerza,
ligados al rayo, que es de energía divina. Y para los griegos la encina es símbolo de fuerza y de justicia. Tengamos en cuenta entonces que hay mucho de simbólico en esto de subir Cosimo a un árbol, a una encina, que va hacia arriba, pero que al mismo tiempo no abandona el interés por lo de abajo, por lo histórico y por lo social. Bien, de ahí en más, los acontecimientos personales e históricos, Cosimo los va a vivir desde la altura, desde los árboles en los que está trepado, donde vive plenamente. Bien, y algunos acontecimientos son el conocimiento de la vecina, de la pequeña Viola, hija del marqués de Ondevira, sí, bien digo, la amistad con los ladrones de frutas, otros niños como él, la amistad con un ladrón en particular que es Jean de Brugy, que se va a convertir en lector a través de Cosimo, una historia de piratas, donde aparece su tío como espía, y donde él descubre las artimañas y entrega el contrabando a los pobres que habitan el bosque. Muere el padre, se convierte en varón, visita a los españoles exiliados en Olivabasa, están exiliados por Carlos III, allí la hija del duque, que es el que rige a los exiliados, se llama Úrsula y se enamora de ella. Cuando Úrsula se va, queda decepcionado, entristecido, y aparece Viola ya adulta y establece una relación con ella. Luego se va a producir una rebelión de viñateros, la ayuda al ejército francés que invade Italia, invade Europa, y la presencia de Napoleón. Y ahí dejo para que no se revelen aspectos posteriores que son interesantes que ustedes mismos los descubran. Bien, de ese encuentro con Napoleón podemos ver la siguiente lectura, que dice: Napoleón fue a Milán a hacerse coronar y luego realizó algún viaje por Italia. En cada ciudad lo acogían con grandes fiestas y lo llevaban a ver las rarezas y los monumentos. En Ombrosa pusieron en el programa una visita al patriota de lo alto de los árboles, porque como acostumbraba a pasar, a Cosimo aquí nadie le hacía caso, pero fuera era muy famoso, especialmente en el extranjero. Y esto es interesante porque también se corresponde con un episodio en el que su hermano Bayo va a París, en uno de los salones se encuentra con Voltaire, y Voltaire le pregunta qué es de la vida de el salvaje de Ombrosa, que es toda una figura famosa en Europa. Muy bien, no fue un encuentro improvisado. Todo estaba dispuesto de antemano por el comité municipal de los festejos para hacer un buen papel. Se acogió un buen árbol. Querían una encina. Fíjense que el encuentro se va a hacer en lo alto, ¿no? Pero el que mejor se ve, y en el carácter sagrado del bosque, que es la altura de los árboles. Pero el que mejor se veía era un nogal, y entonces disfrazaron el nogal con un poco de follaje de encina. Vuelve aquí la idea de la encina como el árbol sagrado, ¿no? Pusieron cintas con los 3 colores franceses, que ustedes conocen, el azul, el blanco y el rojo, y los 3 colores lombardos, que son el verde, el blanco y el rojo, unas escarapelas y unos galones. A mi hermano lo hicieron encaramarse allá arriba, vestido de fiesta, pero con el característico gorro de piel de gato y una ardilla en el hombro, que es lo que él había cazado y construido y compuesto, ¿no? Confeccionado. Todo estaba fijado para las 10. Había un gran coro de gente alrededor, pero naturalmente hasta las 11:30 no se vio a Napoleón. Las figuras siempre se hacen esperar. Con gran fastidio de mi hermano, que al envejecer empezaba a padecer de la vejiga y de vez en cuando tenía que esconderse detrás del tronco para orinar. Y esto es un rasgo de humor muy característico de la novela y de ironía. Llegó el emperador con el séquito en el que cabeceaban los bicornios. Era ya mediodía. Napoleón miraba entre las ramas hacia Cosimo y le daba el sol en los ojos. Fíjense la figura del mediodía, del sol, que simbólico, ¿no? Empezó a dirigirse a Cosimo
a dirigirle, perdón, a Cosimo 4 frases de circunstancias. Se las expresa en francés. Y le dice: sabes muy bien que vos, ciudadano, y se interrumpe, y se hacía pantalla con la mano, entre bosques, y daba un saltito para que el sol no le fuera a los ojos, entre las frondosidades de nuestra exuberante, y daba un saltito hacia otro lado porque Cosimo, con un inclinamiento de asentimiento, le había descubierto de nuevo el sol. Es decir, no puede terminar la frase porque le da el sol. Viendo la inquietud de Napoleón, Cosimo preguntó cortés: ¿puedo hacer algo por vos, mi emperador? Sí, sí, dijo Napoleón. Poneos un poco más acá, os lo ruego, para protegerme del sol. Sí, sí, así, quieto. Luego se calló, como asaltado por una idea, y vuelto al virrey Eugenio, dijo: todo esto me recuerda una cosa que ya he visto antes. Cosimo acudió en su ayuda. No era Svoys, majestad, era Alejandro Magno. Ah, pues claro, dijo Napoleón, el encuentro de Alejandro y Diógenes. Y aquí se hace referencia al encuentro de Alejandro de Macedonia, el emperador conquistador de Grecia, que cuando llega a Corinto pide la presencia de Diógenes porque es un filósofo famoso, el cínico Diógenes. Y entonces, ante la presencia de Diógenes, cuenta la leyenda, Alejandro le pregunta, ¿qué quiere? ¿Qué quiere de él? Y Diógenes, como buen cínico, sin necesitar nada, le dice que por favor se corra, que le está tapando el sol. Todo esto va a estar expuesto de manera irónica al revés en el relato de el encuentro de Cosimo y Napoleón. Y entonces, no te olvides jamás de tu Plutarco, dijo Beauharnais, le recuerda Napoleón. Solo que entonces, lo corrige Cosimo, era Alejandro quien preguntaba a Diógenes qué podía hacer por él, y Diógenes quien le rogaba que se apartara. Y aquí es al revés, aquí Cosimo le pregunta a Napoleón, invirtiendo la importancia de la figura. Napoleón chasqueó los dedos como si por fin hubiese encontrado la frase que andaba buscando. Se aseguró con una ojeada que los dignatarios del séquito lo estuviesen escuchando, y dijo en óptimo italiano: si yo no fuera el emperador Napoleón, habría querido ser el ciudadano Cosimo Rondó. Y se dio la vuelta y se fue. El séquito le siguió con gran ruido de espuelas. Todo acabó en eso. Se esperaba que al cabo de una semana le llegase a Cosimo la cruz de la Legión de Honor. Pero nada. Mi hermano quizás se burlaba de ello, pero a la familia nos habría gustado. Y aquí entonces el humor y la ironía y la referencia histórica en este hermoso encuentro de Cosimo con Napoleón. Bueno, muy bien. En esta novela se manifiestan dos aspectos importantes que yo quiero destacar, que son el social, ligado a la ilustración, y el sentimental, ligado al romanticismo. Ilustración y romanticismo atraviesan la novela, porque son los fenómenos históricos y culturales de la época. Cosimo es un hombre ilustrado, un enciclopedista, lector de Rousseau también, ese Rousseau que dice el hombre es bueno por naturaleza, la sociedad lo hace malo, apuesta por la libertad, la naturaleza de los bosques en la que él vive, y proyecta, en razón de todas estas ideas, un estado ideal. Un estado ideal que se manifiesta de la siguiente manera. En el capítulo 19, convaleciente, inmóvil en el nogal, profundizaba en sus estudios más serios. Comenzó en esa época a escribir un proyecto de constitución de un estado ideal fundado sobre los árboles, en el que describía la imaginaria República de Arbórea, habitada por hombres justos. Recuerden que la encina era símbolo de lo justo, de la fuerza y de lo justo. Lo comenzó como un tratado sobre las leyes y los gobiernos, pero al escribir, su inclinación de inventor de historias complicadas fue despertándose
y salió un borrador de aventuras, duelos e historias eróticas, insertas estas últimas en un capítulo sobre el derecho matrimonial. El epílogo del libro habría debido ser este. El autor, habiendo fundado el estado perfecto en lo alto de los árboles y convencido a toda la humanidad de que se estableciera en ellos y viviera feliz, bajaba a habitar en la tierra, que se había quedado desierta. Habría debido ser, pero la obra quedó inacabada. Le mandó un resumen a Diderot, firmando simplemente Cosimo Rondó, lector de la enciclopedia. Diderot se lo agradeció con una breve carta. Diderot, recuerdan ustedes, es uno de los escritores de la enciclopedia. Y fíjense la ironía, ¿no?, de que él está proyectando la constitución de un mundo perfecto, la República de Arbórea, y cuando todos los hombres suban a ese mundo perfecto, él va a bajar a la tierra. Es decir, ni siquiera la perfección es posible, tratándose de las sociedades humanas. Prefiere un mundo deshabitado de hombres. Pero en contradicción, porque siempre está preocupado por las cuestiones de los hombres. Así que Cosimo es un personaje muy particular. Muy bien, a este espíritu revolucionario que se opone a las leyes, a las convenciones, a las instituciones, que se manifiesta rebelde desde el principio, porque ese niño de 12 años es el que va a fugar de la autoridad paterna, de la tradición y de su clase. Luego se va a contactar con los exiliados españoles, rebeldes también, en el capítulo 17. Y fíjense qué interesante aquí lo que dice al respecto cuando, en fin, este conde, el conde que rige a los españoles exiliados, en vez de estar siempre dale que dale, contemplando el paisaje, es decir, sin hacer nada, comenzó a querer leer libros. Rousseau le resultó un poco ingrato. Montesquieu, en cambio, le gustaba. Ya era un paso. Los otros hidalgos, nada. Aunque alguno a escondidas del padre Sulpicio, este es un padre jesuita que está en contra de la Ilustración, ¿verdad?, le pedía prestada a Cosimo la doncella para dedicarse a leer las páginas atrevidas. Cosimo es un gran lector, un gran autodidacta. Así, con el conde, que cavilaba sobre aquellas nuevas ideas, las reuniones en la encina tomaron otro cariz. Ya se hablaba de ir a España a hacer la revolución. Ese espíritu revolucionario del que les hablaba. Después viene la rebelión de los viñateros, estamos en el capítulo 26, el contrabando que él otorga a los pobres en el capítulo 15, y la ayuda al ejército francés en el capítulo 27. Todos actos de rebeldía contra la nobleza a la que él pertenece, al antiguo régimen. Muy bien, y además del espíritu revolucionario tenemos el espíritu romántico. Se enamora de Úrsula, la hija de ese duque español, con la que lee Paolo y Virginia, la nueva Eloísa, lecturas románticas de entonces, y cuando ésta lo abandona porque se tiene que ir con sus familiares que han sido perdonados por Carlos III a sus posesiones en España, queda decepcionado, triste, angustiado, envejecido, y ahí aparece Viola, la Viola adulta, ya no la niña, como es él, y establecen una relación muy interesante. Veamos acerca de esa relación. Ella le pregunta: dime ahora tú, ¿qué has hecho? Después de mucho tiempo que no se ven. Y él responde: oh, he hecho tantas cosas. He ido de caza, incluso jabalíes, pero sobre todo zorros, liebres, garduñas. Y también, se entiende, tordos y mirlos. Luego los piratas, vinieron los piratas turcos, hubo una gran batalla, mi tío murió, les conté acerca de el contrabando, ¿no? Y he leído muchos libros, para mí y para un amigo mío, un bandido que ahorcaron. ¿Se acuerdan ese bandido que es Jean de Brugy, ¿no?, el que inicia en la lectura de novelas? Y tengo toda la enciclopedia de Diderot, e incluso le escribí y me contestó, desde París. Y he hecho muchos trabajos. He podado, he salvado un bosque de los incendios. ¿Y me amarás siempre?, lo interrumpió Viola. Absolutamente, por encima de todo. ¿Y harías cualquier cosa por mí? Aquí empieza a manifestarse el carácter caprichoso de Viola, ¿no? Ante esta salida de ella, Cosimo, pasmado, dijo: sí.
Eres un hombre que ha vivido en los árboles, solo por mí, para aprender a amarme, le dice ella. Sí, sí, y le pide que la bese. La apretó contra el tronco y la besó. Alzando el rostro se dio cuenta de la belleza de ella, como si no la hubiese visto antes. Oye, qué hermosa eres. Para ti, le dice ella, y se desabrochó la blusa blanca. El pecho era joven y con los botones rosados. Cosimo apenas llegó a rozarlo. Viola se escabulló por las ramas que parecía que volase. Él trepaba detrás y tenía en el rostro aquella falda. Fíjense esta imagen de una mujer que vuela, ¿no? Qué simbólico. Pero, ¿a dónde me está llevando? Ella le pregunta a él, pero en verdad la que lo lleva es ella, ¿no? Una mujer que guía, decía Viola, como si fuese él quien la conducía, no ella que lo arrastraba detrás suyo. Por aquí, dijo Cosimo, y empezó él a guiarla. Y a cada salto la cogía de la mano o de la cintura y le enseñaba los pasos. Por aquí. E iban por unos olivos que sobresalían de un empinado repecho, y desde la cima de uno de ellos el mar, que hasta entonces divisaban solo fragmento a fragmento, entre hojas y ramas, como desmenuzado, ahora, de repente, lo descubrieron limpio y en calma, y vasto como el cielo. El horizonte se abría ancho y alto, y el azul era tenso y despejado, sin una vela, y se contaban en él las crestas insinuadas apenas de las olas. Solo un levísimo torbellino, como un suspiro, corría entre las piedras de la orilla. Con los ojos medio deslumbrados, Cosimo y Viola bajaron de nuevo a la sombra verde oscura del follaje. Por aquí. En un nogal, en el tronco, había una cavidad en forma de concha, la herida de un viejo trabajo de hacha, y allí estaba uno de los refugios de Cosimo. Había extendido una piel de jabalí y puestos alrededor una botella, algunos utensilios y una escudilla. Viola se lanzó sobre la piel de jabalí. ¿Has traído aquí a otras mujeres? Él vaciló. Y Viola, si no lo has traído, es que no eres hombre. Sí, alguna, dice él. Entonces recibió una bofetada a la cara de lleno. ¿Así me esperabas? Dice Viola. Cosimo se pasaba la mano por la mejilla roja y no sabía qué decir, pero ella ya parecía de nuevo bien dispuesta. Fíjense el carácter caprichoso que decíamos, ¿no? ¿Y cómo eran? Dime, ¿cómo eran? Pregunta. No como tú, Viola, no como tú. ¿Qué sabes tú de cómo soy yo? ¿Qué sabes? Se había vuelto dulce, y Cosimo, ante estos cambios repentinos, no dejaba de asombrarse. Se le acercó. Viola era de oro y miel. Dime, dime. Se conocieron. Él la conoció a ella y a sí mismo, porque en realidad no se había conocido nunca, y ella lo conoció a él y a sí misma, porque aún habiéndose conocido siempre, nunca se había podido reconocer así. Fíjense este matrimonio, ¿no? Uno en el otro, amado, amada en el amado transformada. Fíjense que ella era de oro y miel, el símbolo alquímico, el matrimonio alquímico, el matrimonio espiritual, místico, divino, que produce la unión de Cosimo y Viola. Bien, y esto refuerza el carácter simbólico que yo decía de la novela, ¿no? Muy bien, como dije, la alegoría da paso al símbolo, y Cosimo, como alter ego de Calvino, se eleva y actúa en el mundo desde arriba. No abandona el mundo, sino que lo hace desde un lugar más elevado. El final es muy significativo en este sentido, pero yo no debo anticipar nada para que ustedes hagan la experiencia de la lectura y completen la interpretación del texto. Lo único que voy a pedir finalmente es que lo lean, que es una gran novela y un gran autor. Bien, espero que les haya gustado, que nos volvamos a encontrar la semana próxima con un nuevo autor, una nueva obra, que se suscriban
y que divulguen Azul Araña. Buenos días.